En el capítulo de hoy, 2001 historias te acerca al lejano Japón, un país lleno de historias de lo más curiosas. Desde su propio origen, su forma de entender el mundo, que ha definido la vida de sus habitantes desde antiguo, así como su extraordinaria capacidad de sacrificio y trabajo que les ha llevado a ser una de las máximas potencias mundiales a nivel tanto económico como tecnológico. Quiero acercarte a este fascinante país que siempre ha llamado mi atención y a muchos de vosotros seguro que también. Centraré la atención sobre su misteriosa y curiosa historia y por el camino nos encontraremos con mitos, tradiciones y por supuesto samuráis. Te hablaré de uno de los muchos clanes que existieron hace algo más de 400 años, ya que su historia merece ser contada. La realidad a veces se mezcla con lo más espiritual, desde cómo se originó este bello y conocido, pero a la vez no tan conocido país, donde se dice que nace el sol. Juntos aprenderemos más sobre él. ¿Lo descubrimos? Para empezar, el nombre de Japón, escrito en una de las 3 formas de escrituras japonesas, llamadas kanji, y de la que hablaremos más adelante, se representa por 2 imágenes, en la que un rectángulo vertical representa al sol y un árbol con sus raíces representa el nacimiento y origen del mismo. Su propia bandera representa un sol rojo, amaneciendo sobre un fondo blanco. Antes de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, cuando su bandera cambió a la que conocemos hoy, este sol se acompañaba de unas bandas rojas radiando desde el círculo rojo que cubrían toda la bandera sobre el fondo blanco como símbolo del Japón imperial. La historia del origen de Japón está rodeada de mitos y leyendas, como te decía antes, y ha sido transmitida a través de la tradición oral y escrita durante siglos. Aunque no hay registros históricos sólidos de los primeros tiempos, la historia japonesa generalmente se divide en diferentes periodos basados en evidencia arqueológica, escritos antiguos y registros históricos posteriores. Siendo inicialmente un pueblo cazador-recolector, los antepasados de los japoneses modernos, conocidos como el pueblo Jomon, vivían en la isla principal y más grande de Japón, Honshu. Durante el siglo VI de nuestra era, llamado periodo Kofun, surge un gobierno centralizado en Japón y la aparición de una monarquía hereditaria. El origen mitológico de Japón y su monarquía está ligado a la tradición japonesa de creer en la descendencia divina de sus emperadores. Según la mitología japonesa, la creación de Japón y la línea de emperadores se remontan a 2 deidades principales: Amaterasu, la diosa del sol, y su nieto, Ninigi no Mikoto. Según la mitología nipona, la diosa Amaterasu emergió de una cueva celestial y arrojó luz al mundo, lo que simbólicamente se asocia con la creación de Japón y la fundación del país. Amaterasu envió a su nieto a la tierra para establecer un gobierno divino sobre Japón, descendiendo a través de 3 objetos sagrados que simbolizan el poder divino: la espada, el espejo y la joya. Estos objetos se consideran tesoros nacionales de Japón y son conocidos como las regalías imperiales o santos 3 tesoros. Posteriormente, Ninigi no Mikoto, el nieto de la diosa Amaterasu, se casó con una princesa local llamada Konohana no Sakura Hime y juntos fundaron la monarquía japonesa. Su primer hijo, conocido como el emperador Jimmu, se convirtió en el primer emperador de Japón según la tradición mitológica. La narrativa de la descendencia divina de los emperadores japoneses ha sido una parte fundamental de la cultura y la legitimidad de la monarquía japonesa durante siglos. La figura del emperador se considera un símbolo de unidad y continuidad en la historia japonesa, aunque su papel político es principalmente ceremonial y simbólico en la era moderna. Durante el siguiente periodo, llamado Asuka, y que va desde el siglo VI al VIII después de Cristo, Japón estableció un contacto con China y adoptó muchos aspectos de su cultura, incluido el sistema de escritura chino, conocido como kanji. La religión budista también fue introducida en este periodo. Hasta entonces la religión predominante era la sintoísta. Otro mito cuya historia es muy conocido dentro de la mitología del país oriental y que ha sido representado en diversas formas a lo largo de la historia del arte y la cultura japonesa, se relaciona con el origen sobrenatural de Japón y tiene que ver con un dragón llamado Yamata no Orochi,
y un héroe mítico llamado Susanoo, que protege a Japón de amenazas externas y se encuentra en textos japoneses escritos durante el siglo VIII después de Cristo, como el Kojiki y el Nihon Shoki, compilados durante el siguiente periodo llamado Nara, por el traslado de la capital del país a esta bella ciudad nipona. Otro periodo de la historia de Japón digno de mencionar es el llamado periodo Heian, inmediatamente posterior al anterior y que abarca desde el siglo VIII hasta el XII después de Cristo. Durante este periodo, la capital se trasladó a Kioto y se desarrolló la cultura aristocrática, incluida la escritura japonesa hiragana y katakana, a partir de caracteres chinos simplificados. En Japón, por tanto, hay 3 tipos de escritura que se usan dependiendo del tipo de texto o palabras a usar, y los estudiantes japoneses aprenden a escribir y leer estos 3 sistemas desde una edad temprana. La más antigua y quizá más conocida de las 3 escrituras es la llamada kanji, de la que os hablaba antes, y está formada por caracteres logográficos parecido a lo que nosotros conocemos como jeroglíficos, lo que significa que representan palabras o conceptos en lugar de sonidos individuales. Son esenciales para la comprensión y lectura de textos japoneses y se utilizan en una amplia variedad de situaciones como en documentos oficiales, literatura y señalización. Las escrituras hiragana y katakana son posteriores y se desarrollaron a partir de la escritura kanji. Originalmente la escritura hiragana era un tipo de escritura que usaban las mujeres japonesas para escribir poesía y actualmente se usa principalmente para transcribir palabras extranjeras al japonés y escribir nombres propios japoneses, mientras que la escritura katakana se usó históricamente para la lectura de textos budistas. Actualmente se utiliza para escribir nombres propios extranjeros y ciertos términos técnicos y científicos. También se usa en ocasiones para enfatizar palabras en un texto y en carteles publicitarios. La combinación de estos 3 sistemas de escritura es lo que hace que el idioma japonés sea único. En este periodo, Heian, se pudo apreciar la mayoría de las características de los futuros guerreros samurái. Hábiles jinetes a caballo, diestros en el uso del arco, además del empleo de espadas de afiladísima hoja, con un sentido del honor altísimo, por el que estaban dispuestos a quitarse la vida al verse despojados de él por sufrir una derrota en batalla. La belleza de sus armaduras y la igual de bella a la vez que aterradora visión de su figura, así como su código de honor con normas muy llamativas para los occidentales, han hecho que tengamos una idea de ellos sumamente temida y a la vez respetada y venerada por muchos a día de hoy. Estos militares a caballo gozaban de la total confianza del emperador y se encargaban de la seguridad de las ciudades, así como de luchar contra las cada vez más revueltas y rebeliones que se sucedieron a lo largo de este periodo. Durante el siglo IX, Japón sufrió un grave declive económico a consecuencia de plagas y diversas hambrunas, y a principios del siglo X tuvieron lugar numerosos disturbios y rebeliones debido a la situación que se vivía. El gobierno tomó la decisión de conceder amplios poderes a los gobernadores locales, conocidos como shogunes, para reclutar tropas con luchadores de espada, llamada katana, arqueros y caballería, alistando en sus filas a campesinos y actuando contra las crecientes rebeliones, lo que les dio a dichos gobernadores un enorme poder político. Es durante este periodo cuando se documenta por primera vez la palabra samurái, que quiere decir aquellos que sirven, en un contexto meramente militar. En el siguiente periodo, llamado Kamakura, que transcurre desde el siglo XII al XIV, se instituyó el shogunato como una figura permanente, la cual duraría cerca de 700 años, hasta la restauración Meiji a finales del siglo XIX y de la que luego te hablaré. Con la nueva figura del shogun, el emperador se convertiría en un mero espectador de la situación política y económica del país, mientras que los samurái se convertirían en los gobernantes de facto. Minamoto no Yoritomo, a finales del siglo XII, fue un shogun ligado a una familia samurái de alto rango, que se impuso al emperador en la decisión de ser proclamado con tal título y logró crear una infraestructura gubernamental en competencia con la corte imperial, superándola gradualmente, y que convirtió al shogunato en un título militar de gran nivel, así como estableció al pueblo costero de Kamakura, al este de Japón, como la sede del shogunato. Por ello, este periodo histórico del gobierno samurái toma su nombre. Durante este mismo periodo, casi 100 años después, fue cuando Kublai Khan,
nieto de Genghis Khan y que mencioné en el anterior capítulo, una vez nombrado emperador de China, decidió invadir Japón con el propósito de someterlo bajo su dominio. Esta sería la primera vez que los samuráis podrían medirse con las fuerzas de enemigos extranjeros. Por 2 veces los mongoles trataron de invadir Japón con escaso éxito en su empresa, debido a las malas condiciones meteorológicas que sufrieron, en la primera por una gran tormenta que les hizo retroceder hasta Corea para rearmar a su ejército, y la segunda debido a un tifón que arrasó la flota mongola y la hundió casi en su totalidad. En este segundo intento de conquista por parte de los mongoles, los samuráis efectuaron incursiones a los barcos enemigos desde pequeñas balsas que solo tenían capacidad para transportar a 12 guerreros, con el fin de evitar el desembarco de tropas mongolas en las costas niponas. Después de una semana de enfrentamientos, un emisario imperial fue enviado para pedir a Amaterasu, la diosa del sol de la que te hablé al principio del capítulo, que intercediera por ellos. Este hecho dio origen al mito del kamikaze, o viento divino, considerado como una señal de que Japón era el elegido por los dioses y por lo tanto estos se encargarían de su seguridad y su supervivencia. Los pocos sobrevivientes mongoles decidieron retirarse y de este modo el país no volvería a enfrentarse a una invasión de grandes proporciones hasta varios siglos después. Durante los siguientes siglos, hasta los primeros años del siglo XVII, la lucha entre shogunes y por tanto entre los distintos clanes samuráis se sucedieron en interminables guerras civiles, hasta un periodo de relativa tranquilidad desde los albores del 1600 hasta la restauración Meiji de 1868, que marcó el final del shogunato Tokugura y el inicio de la era moderna de Japón. A mediados del siglo XIX, Japón se encontraba en un estado de declive y aislamiento después de siglos de gobierno feudal bajo el sistema samurái y el shogunato Tokugura. Japón estaba siendo presionado por potencias occidentales para abrir sus puertas al comercio exterior y modernizarse. Se emprendieron reformas políticas, sociales y económicas significativas, promovidas por figuras progresistas dentro del país que buscaban restaurar el poder imperial y modernizar Japón, entre las cuales cabe destacar el fin del shogunato como poder predominante que desde hacía siglos gobernaba de forma feudal Japón, y en consecuencia el declive y desaparición de los samuráis como fuerza del shogun para el mantenimiento del orden en el país nipón. Estos samuráis serían sustituidos por la creación de un ejército y marina modernos y el gobierno de los shogunes por la adopción de un sistema centralizado y la promulgación de códigos de leyes occidentales. Tales reformas trajeron un enorme malestar entre las fuerzas leales al shogunato, que denunciaron corrupción en la conformación de los nuevos gobiernos y en los acuerdos con las potencias extranjeras, lo que finalmente derivó en la llamada Guerra Boshin. Esta guerra trajo una serie de batallas y enfrentamientos civiles por todo Japón. Las fuerzas imperiales finalmente prevalecieron, lo que llevó al colapso del shogunato Tokugura y al establecimiento del poder imperial bajo el emperador Meiji de 16 años de edad. Tanto la restauración Meiji como la Guerra Boshin son eventos de gran importancia en la historia de Japón, ya que marcaron el inicio de una era de cambios profundos y rápidos que permitieron a Japón convertirse en una de las principales potencias mundiales en el siglo XX. Aunque podría extenderme mucho más hablándote sobre este curioso pueblo y sus costumbres, hoy quiero contarte una de las muchas historias sobre los múltiples clanes samuráis que existieron durante tantos siglos. En concreto, vamos a remontarnos hasta el siglo XVI, a la región montañosa de Kai, hoy perteneciente a la prefectura de Yamanashi, cerca de la capital actual de Japón, Tokio, donde uno de los muchos clanes samuráis existentes, llamados Takeda, mantienen una batalla por su supervivencia y como un valiente samurái y comandante japonés a su servicio, llamado Akiyama Nobutomo, sirvió a este clan hasta dar su propia vida por la causa Takeda. La historia de Akiyama Nobutomo y el clan Takeda es parte de la compleja narrativa de las guerras feudales japonesas del periodo Sengoku. El clan Takeda y sus líderes, incluido Takeda Shingen, siguen siendo figuras icónicas en la historia militar japonesa y han sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular. Nos encontramos inmersos en un periodo de la historia de Japón, conocido como periodo Sengoku, como te decía, que transcurre desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVI. Es también conocido como el periodo de los estados en guerra,
y no tiene una fecha exacta de inicio o finalización, ya que fue una era de agitación prolongada y conflictos militares que involucró a numerosos señores feudales luchando por el poder y el territorio. El territorio principal del poderoso clan Takeda, como os decía antes, estaba situado en la provincia de Kai, una región montañosa que proporcionaba una defensa natural contra los enemigos. El clan alcanzó su mayor influencia bajo el gobierno de Takeda Shingen y desempeñó un papel importante en los conflictos de esta época. Era común que muchos de los clanes más poderosos e influyentes de los distintos periodos de la historia japonesa descendieran directamente de la monarquía nipona, y este fue también el caso de los Takeda, ya que eran descendientes del emperador Seiwa, que vivió y reinó en el siglo IX. Aparte del ya mencionado Takeda Shingen, otro miembro destacado de este clan y ancestro suyo fue Minamoto no Yoshimitsu, del que ya hablábamos antes, figura destacada de la historia de Japón allá por el siglo XII y que fue un gran reformador de la época que dotó de mucho más poder a los shogunes, en defecto de los emperadores. Y para enfatizar más la importancia de este clan, se sabe que contaron con su literatura propia, como el llamado Koshu Hato, compuesto en algún momento del siglo XV, es el código legal de la familia Takeda, mientras que el Koyo Gunkan, compuesto a mediados del siglo XVI, es un poema épico que registra la vida de la familia, historia y las innovaciones de Shingen Takeda en tácticas militares. Pero como os decía, un hombre llamado Akiyama Nobutomo, descendiente de los Takeda, iniciales del clan, merece nuestra atención hoy. Cuando Nobutomo alcanzó la mayoría de edad, entró al servicio de Takeda Shingen, patriarca del clan en ese momento. Nobutomo luchó con excelencia para su señor y se le concedió un feudo en la mitad norte de Ina, prefectura de Nagano. Es conocido como uno de los 24 generales de Takeda Shingen, hombres de total confianza del líder del clan Takeda, entre los que estaban varios de sus hermanos, entre los grandes samuráis y señores de las cercanas zonas. Después de la muerte de Takeda Shingen en la primavera de 1573, Nobutomo continuó apoyando al hijo de Shingen, Takeda Katsuyori, en la prosecución de sus campañas. En 1575, Katsuyori perdió la batalla de Nagashino, un desastre para el clan Takeda que dejó a Akiyama en el castillo de Iwamura sin apoyo. Bajo el repetido asedio de Oda Nobutada, otro señor samurái enfrentado a los Takeda, las fuerzas bajo el mando de Akiyama Nobutomo lograron mantener el castillo hasta noviembre, cuando su enemigo irrumpió con el ejército principal. Akiyama Nobutomo firmó una tregua para entregar el castillo después de darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de resistir más. Desafortunadamente, Nobunaga rompió la tregua y ordenó que Nobutomo, su esposa y las tropas de la guarnición del castillo fueran ejecutados. El 23 de diciembre de 1575, Akiyama Nobutomo y su esposa, la dama Otsuya, fueron crucificados a orillas del río Nagara y sus propiedades en Shinano pasaron a su hijo mayor, Akiyama Katsushida. Mencionar de forma breve que la esposa de Akiyama, llamada Otsuya no Kata, fue también una guerrera samurái y defendió su castillo de Iwamura con fiereza durante varios meses sin prácticamente apoyo exterior. De hecho, era la gobernadora del castillo. Ella es una de las desconocidas mujeres samuráis a las que en otro capítulo de 2001 historias pondremos voz para conocer sus increíbles vidas. Algunos de los supervivientes del clan Akiyama se trasladaron después de esto a la isla de Shikoku, al sur de Japón. El clan Takeda fue definitivamente aniquilado en 1582. Uno de sus descendientes y considerado el último samurái del clan Takeda, Shokaku Takeda, vivió a caballo entre el siglo XIX y XX. Fue maestro fundador del arte marcial Daito Ryu, así como maestro del fundador años después del Aikido, Moriei Ueshiba. También se dijo en su época que Takeda Shokaku era una de las últimas personas que dominaba a nivel de un maestro las 18 técnicas de samurái, aunque no gozó del reconocimiento oficial que se merecía, puesto que fue uno de los samuráis que se opuso a la ya comentada restauración Meiji. Creo que por hoy es más que suficiente sobre la extensísima historia de Japón y sus famosos guerreros samurái. Me encantará hablarte de más cosas del país nipón más adelante en 2001 historias, pero de momento nos tomaremos un respiro para procesar todo lo que hemos aprendido hoy, que ha sido mucho y muy intenso.
Te emplazo al siguiente capítulo, en el que dejaremos las lejanas tierras de Oriente y de vuelta a Occidente, tomaremos camino al norte de Europa para adentrarnos en las frías tierras escandinavas, donde los vikingos, así como el pueblo Suomi y Karelio, nos esperan para que conozcamos más historias sobre su cultura y mitología y que seguro no te dejarán indiferente. Hasta entonces te doy las gracias por escucharme y te mando un saludo.